Annie Violette Fratellini fue la primera payasita mujer a nivel mundial. Falleció en el año 97 debido a un cáncer. Fue algo que estuve investigando debido a que una de ustedes, mis suscriptoras de membresía élite, ha elegido este tutorial de una payasita con tutú para esta semana. Así que, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a este precioso tutorial. Un tutorial muy alegre, muy colorido. Vamos a estar trabajando gracias a nuestra suscriptora Jael, que nos ha recomendado hacer este tutorial de una payasita con tutú. Vamos a hacerla de esta manera como la he diseñado, con mucho amor, con mucha paciencia. He dedicado muchas horas a crear este diseño para todas ustedes. Gracias, Jael, por darnos este diseño, esta idea tan preciosa para poder trabajarla esta semana. Espero que les haya gustado y que especialmente te guste. Vamos a realizar a esta preciosa payasita que nos mide 27 centímetros aproximadamente. Es una payasita muy peculiar. Ustedes saben que todos los payasos y payasitas pues son muy coloridos, tienen muchos colores vivos y no puede faltar su naricita de payaso o de payasa. Así que vamos a estar trabajando su cabello con estas preciosidades de coletas, de churquitos, con unos moñitos o lacitos, con una camiseta y unos puntitos que le vamos a hacer en las medias y en la camiseta. Se los voy a enseñar a realizar en este tutorial y con este tutú tan precioso que nos ha quedado. Vamos a trabajar en esta parte 1 toda la parte del cuerpo, ¿listo? Toda la parte del cuello para abajo. Y en la parte 2, que está en la descripción del video, el enlace, vamos a trabajar la parte superior, que es todo su cabello, su cabeza y demás. ¿Listo? En la descripción encuentras toda la lista de materiales, los gramos de cada color que vas a necesitar para trabajar a la payasita. Todos los colores ahí están. A veces necesitaremos muy poquito como este naranja, muy poquito como este amarillo, pero ahí están todos en gramos para que compres justo lo necesario. ¿Listo? También les cuento, mis chicas, que siempre todos mis tutoriales los van a encontrar también en PDF en mi cuenta Ravelry. Allí podrás entrar, descargar el que tú quieras, adquirir todos los que desees, llegan a tu correo electrónico y puedes tener todos cuanto desees. Y de paso apoyas mi trabajo. Vamos a arrancar con el tutorial sin antes decirte que te suscribas, que comentes, que compartas el tutorial. Bueno, todo lo que siempre te pido con mucho amor para que apoyes mi trabajo, mis chicas. Vamos a crecer en este canal cada vez más. Vamos a arrancar con el tutorial de esta preciosa payasita. Vamos a dar inicio con nuestra payasita trabajando primero que todo los brazos. Para ello vamos a utilizar el tono piel para comenzar por sus manitas. Yo estoy trabajando con un tono piel clarito, pero tú lo puedes hacer con un tono morenito como más te guste. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Recuerda que todos mis tutoriales se los grabo cerrando rondas y subiendo con una cadena, pero tú puedes perfectamente trabajarlo en espiral, que es sin subir con una cadena, sino trabajando directamente en el primer punto la siguiente ronda. ¿Listo? Puedes hacerlo como más te guste o como más se te facilite. Vamos en la ronda 2 a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Y esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y en el siguiente un aumento. Un punto y en el siguiente un aumento hasta que termines la ronda. Nos van a quedar en total 9 puntos. Pasamos a la ronda 3, donde vamos a hacer el patrón de aumento y luego 2 puntos, 1 y 2.
y eso lo repetimos hasta terminar la ronda. Aumento y 2 puntos. En total te van a quedar 12 puntos. Recuerda que YouTube nos da la opción de que podamos trabajar con una velocidad, viendo el video una velocidad más lenta o también agilizando y poniéndolo en una velocidad más rápida. Puedes hacerlo. Voy a cortar la hebra interna. Puedes ajustar la velocidad del video a como te guste o lo quieras trabajar. Pasamos a la ronda número 4, donde vamos a trabajar los mismos 12 puntos que ya tenemos. En la ronda 4 no vas a hacer aumentos, vamos a hacer los mismos 12 puntos. Vamos a ir tejiendo hasta terminar con los 12 puntos que tenemos. Vamos a ir tejiendo ajustadito. Y pasamos ahora a la ronda número 5. En la ronda 5 vamos a trabajar el dedito, ¿listo? El dedito de nuestra mano. En esta ronda comenzaremos a trabajar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente vamos a trabajar el dedo haciendo una puntada puff o un punto puff. Tomamos hebra y hacemos como si fuéramos a hacer media vareta. Sacamos hebra y sacamos las 2 primeras hebras. Ya hicimos 1, vamos a hacer 3. Tomamos hebra, la sacamos y sacamos solo 2 hebras. 2. Y nuestro último punto, sacamos 2 hebras y sería nuestro tercer punto. Nos quedan 4 hebras en la aguja y esas las vamos a pasar todas de una vez. Luego hacemos una cadena. Y seguimos trabajando inmediatamente en el punto siguiente los 6 puntos bajos que nos restan para terminar la ronda. En total nos van a quedar los mismos 12 puntos que ya teníamos. Y pasamos a la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a trabajar, vamos a ir acomodándonos. Vamos a trabajar primero 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer una disminución. Tomamos hebra del siguiente punto, tomamos hebra del punto puff y hacemos una disminución. Luego, en los siguientes puntos, trabajamos los 6 puntos que nos restan. 1, 2, y así nos van a quedar en total 11 puntos. Y pasamos ahora a la ronda 7. En la ronda 7 comenzaremos también con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Volvemos a hacer una disminución. Y terminamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total vamos a tener 10 puntos. Vamos a trabajar esos mismos 10 puntos desde la ronda 8 hasta la ronda 14. Vamos a hacer esas rondas hasta terminar, hasta la ronda 14 con los mismos 10 puntos y vamos a ir introduciendo relleno en nuestro bracito para que nos vaya quedando bien rellenadito. Cuando ya tenemos todas las rondas, pasamos a la ronda número 15, donde vamos a introducir el nuevo color. Vamos a introducir el color de la camisa o de las mangas de la camisa. Y en la ronda 15 vamos a trabajar
ya cambié de color. En el último punto lo cerré con el nuevo color y vamos ahora a trabajar en la ronda 15 los mismos 10 puntos que tenemos, pero vamos a hacerlo desde la 15 hasta la ronda 19, o sea, en total vamos a ir trabajando 5 rondas de este color. Ya aquí estoy escondiendo las hebras, las escondo por unos cuantos puntos y después las dejo a un lado. Y voy a trabajar desde esta ronda 15 hasta la ronda 19 los mismos 10 puntos. Y vamos a ir rellenando hasta el final de nuestro brazo. Cuando ya hayas terminado todo el bracito, ya tejí hasta la última ronda, hasta la 19 y corté la hebra. Rellenamos muy bien nuestro brazo y vamos a realizar el bordo de su manga totalmente aparte. Vamos a tejer en total 13 cadenas al aire. Desde la segunda cadena me voy a devolver tejiendo punto bajo por toda la tira de cadenas. En total 12 puntos bajos. De esta forma, hasta llegar al inicio de las cadenas. Cuando llegues al inicio de las cadenas, vas a dejar una hebrita larga para poder coser. Yo ya aquí tengo mi segundo. Recuerda que debemos hacer dos brazos y dos bordos. Y aquí yo ya realicé el primero, miren la tirita de cadenas y los puntos bajos. Los vamos a coser sobre la primera ronda que tenemos de nuestro brazo de color rosa. En mi caso, de este tono mora leche, le llamamos acá. Y vamos a coser uniendo un extremo con el otro y dando una puntadita al brazo para que quede pues como sobresaliendo este puño. ¿Listo? Vamos ahora a realizar unos cuantos puntitos de hilo blanco para darle un toque colorido a la manga de la camisa. Y ya les enseño cómo lo vamos a hacer. Vamos a enhebrar el hilo blanco en la aguja lanera. Por aquí tengo mi aguja lanera. Vamos a enhebrar el hilo blanco con un nudito en el otro extremo. Cuando ya tenemos enhebrado, hacemos el nudito al otro extremo y les voy a enseñar cómo hacemos los puntitos. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer en la parte de la camisa más adelante. Vamos a sacar, teniendo en cuenta que la primera ronda que hicimos de color rosa, la vamos a tapar con el bordo o el puño de la camisa. Así que vamos a sacar hebra, vamos a sacar la aguja por cualquiera de los puntos y vamos a tomar una sola hebrita de esos puntos o de esos que están alrededor de donde hemos sacado. Introducimos la aguja y antes de sacarla completamente vamos a tomar la hebra y enrollamos 3 veces la aguja. Hacemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3 hebras enrollando la aguja. Sacamos teniendo nuestras hebras, sacamos la aguja y poco a poco vamos jalando hasta que se nos forme un pequeño nudo. Así nos va a quedar. Luego vamos a introducir por el mismo lugar donde hemos sacado la hebra inicialmente y la vamos a sacar por otro lado para trabajar otro punto. Vamos a jalar muy bien y ya nos ha quedado nuestro primer puntito. Así vamos a hacer con todos los demás. Vamos a hacer alrededor cuantos puntos desee realizar. Yo voy a hacer unos salteaditos, no voy a rellenarlo mucho porque los puntos quedan siempre grandecitos, ¿listo? Entonces no voy a hacer muchos puntos. Vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Yo ya lo tengo aquí, mis chicas. Ustedes deben realizar 2. A este le realicé 4, 5, 6 puntitos. 6 puntitos por la parte rosa. ¿Listo? Vamos a hacer los 2 brazos exactamente iguales. Vamos a comenzar los zapatos del mismo color con el que trabajamos la camisa. En este caso, un mora leche.
Vamos a realizar los pies de diferente forma. En esta oportunidad no vamos a hacer exactamente igual ambas piernas porque vamos a hacer las medias de diferente color, así que voy a enseñarte uno y tú vas a trabajar la segunda con las siguientes indicaciones que te daré posteriormente. ¿Listo? Vamos a realizar los zapatos ambos sí exactamente iguales con el mismo color, realizando inicialmente 6 cadenas al aire. Cuando tengas las 6 cadenas, vamos a devolvernos desde la segunda cadena realizando la primera ronda, primero con 4 puntos, 3 y 4. Y en la última cadena que nos queda vamos a trabajar 3 puntos. Giramos el trabajo y vamos a trabajar ahora por la parte de abajo de las cadenas. Vamos a trabajar 3 puntos, 1, 2, 3. Y en la última cadena haremos un aumento. En total, en esta primera ronda te quedan 12 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a comenzar con un aumento. Luego tejeremos 3 puntos, 1, 2, 3, seguido de 3 aumentos, 1, 2 y 3 aumentos. Luego 3 puntos y luego terminamos con 2 aumentos. En total vamos a tener 18 puntos en esta ronda. Pasamos a la ronda número 3. Recuerda que YouTube nos da la opción de que podamos ampliar la pantalla. Si crees necesario ver mucho más de cerca, puedes ampliar con tus dedos la pantalla. Pasamos a la ronda 3. Comenzamos con un punto y luego un aumento. Ahora 3 puntos. Y ahora vamos a repetir por 3 ocasiones el patrón de aumento y un punto. Por 3 repeticiones. Aumento, un punto, aumento, un punto, aumento, un punto. Luego trabajaremos 3 puntos. 1, 2, 3. Y terminaremos con el patrón de aumento, un punto por 2 ocasiones. Aumento, un punto. Y aumento y un punto. En esta ronda 3 te van a quedar 24 puntos en total. Pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 vamos a tejer primero 2 puntos y un aumento. Luego tejemos 3 puntos y luego hacemos el patrón de 2 puntos, un aumento por 3 repeticiones. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Ahora vamos a tejer 3 puntos y 2 puntos, un aumento por 2 repeticiones. 2 puntos, un aumento por 2 repeticiones. 2 puntos y un aumento. En total, en esta ronda 4 te quedan 30 puntos. En la ronda número 5 vamos a trabajar puntos deslizados por todos los 30 puntos. Nos vamos a ir haciendo puntos deslizados o punto raso por todos los puntos.
Esto nos ayudará a que la suela tenga un bordo mucho más grueso. Cuando termines de dar toda la vuelta en puntos deslizados, en la ronda 6 vamos a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos, esta de acá. No vamos a tocar los puntos deslizados, sino la hebra trasera de los puntos de la ronda anterior. Y trabajaremos los 30 puntos. Luego la ronda 7 vamos a hacer igual los 30 puntos, ya tomando el punto normal de nuestros puntos bajos de la ronda 6. Ahora vamos a pasar a la ronda número 8. Vamos a trabajar primero 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora vamos a trabajar un patrón que vamos a repetir por 6 repeticiones, que va a ser disminución y un punto. Lo vamos a repetir 6 veces. Disminución y un punto. Lo repetimos, disminución y un punto. Y vamos haciéndolo ajustadito para que no nos queden amplios los puntos. Cuando termines esas 6 repeticiones, terminas con 6 puntos. En total 24 puntos. La ronda número 9 vamos a iniciar con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer 6 disminuciones, todas pegaditas y bien ajustaditas. 2, vamos ajustando y vamos girando de manera que podamos trabajar. 3, voy girando. 4, 5, voy ajustando. Y 6 y terminamos con 6 puntos, que es lo que nos resta para acabar la ronda. En total nos van a quedar 18 puntos y vamos a cambiar de hilo. Hasta la ronda 9 vamos a hacer exactamente igual para la segunda pierna. Listo, aquí voy a cortar el rosa, pero lo voy a cortar bien larguito, mis chicas, dejando una hebra bastante larga, porque con él voy a trabajar también el cordón o el lacito que va encima del zapato. Lo dejamos bien largo. Hasta aquí hacemos exactamente igual ambas piernas. Si vas a hacer la primera pierna, que es la que estás trabajando, vas a realizarla de la siguiente forma. Aquí la tengo yo y te voy a indicar cómo la vamos a hacer. Para la ronda 10 vamos a introducir el hilo azul. Yo introducí estos 4 tonos de color, pero tú puedes hacerlo de cualquier color que tengas. Yo utilicé o introduje el azul, el amarillo, el naranja y nuevamente el palo de rosa para hacer la media, la primera. Entonces vas a enhebrar en la ronda 10 el azul, en mi caso, y trabajando por la hebra trasera vas a realizar 6 puntos y 3 disminuciones y terminas con otros 6 puntos. En total quedan 15 puntos. La ronda 11 la trabajas también con los mismos 15 puntos. Luego enhebras el hilo amarillo, mis chicas. En el hilo amarillo vas a trabajar en la ronda 12 los mismos 15 puntos. En la ronda 13 igual con el amarillo, porque lo utilicé cada 2 rondas, el color. En la 13 vas a realizar el patrón de 4 puntos y un aumento. Nos quedan 18 puntos. Luego enhebras el naranja. Yo utilicé el naranja. Y en el naranja utilicé en la ronda 14 y 15 los mismos 18 puntos. Para terminar la media utilicé el mora leche. La ronda 16 y 17 de mora leche con los mismos 18 puntos. Luego cambié al hilo piel. En el piel, en la ronda 18 trabajé por la hebra trasera el patrón de 5 puntos, un aumento.
Nos quedan 21 puntos y trabajé desde la ronda 19 hasta la 22 los mismos 21 puntos y ya para terminar con la hebra con el hilo palo de rosa, que es este, le llamo yo palo de rosa. Este tono lo voy a utilizar para su panty. Y terminé con la ronda 23 de los mismos 21 puntos de palo de rosa. Así estos tonos son los que vamos a utilizar en el primer zapato. Vamos a hacerlo en el segundo zapato de la siguiente forma que ya les voy a indicar. Aquí voy a dejar, como les dije, la hebra larguita y voy a introducir para la segunda pierna. Voy a hacer la media toda de un mismo color. Aquí intercambiamos, la otra la voy a hacer toda de un mismo tono que va a ser el palo rosa. ¿Listo? Voy a introducirlo. Esta sería mi ronda número 10 con el palo rosa. Sería mi pierna segunda. ¿Listo? Aquí voy a trabajar todo tomando la hebra trasera de los puntos. Voy a trabajar la hebra trasera, la ronda 10. Y voy a llevar la hebra rosa por 5 puntos escondida, la hebra moraleche que yo tengo del zapato. Vamos a trabajar tomando la hebra trasera 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es donde saco la hebra moraleche que traía del zapato y la dejo por la parte externa, por fuera. Y hago mi punto número 6. Luego de hacer 6 puntos voy a trabajar 3 disminuciones, tomando la hebra trasera solamente. Es un poco complicado, pero con mucha calma podemos hacerlos. 3 puntos. 3 disminuciones. Ya estoy haciendo la segunda con mucha calma para que nos queden bien ajustaditas. Voy ajustando el zapato, lo voy acomodando. Todavía no lo relleno para que se me facilite trabajar. Y mi tercera disminución. Y terminamos la ronda con 6 puntos. En total 15 puntos. Recuerda que este patrón es el mismo. El patrón de las piernas es el mismo para ambas ocasiones, para ambas piernas. Solo que vamos a hacerlas una de un color y otra de varios colores. La ronda 11 y 12 vamos a hacerlas de estos mismos 15 puntos. Vamos a trabajar de estos mismos 15 puntos 2 rondas. Pasamos a realizar la ronda 13. En la ronda 13 vamos a hacer el patrón de 4 puntos y un aumento. Y lo vamos a repetir hasta que terminemos la ronda. 4 puntos y un aumento. Así hasta que terminemos y te quedarán en total 18 puntos. Luego vas a trabajar desde la ronda 14 hasta la ronda 17 esos mismos 18 puntos. Aproveché para rellenar un poco y se va viendo así ya nuestro zapatito, miren. En este caso de este color y en este de varios colores, ¿no? Vamos ahora a trabajar la ronda número 18, donde he cortado ya la hebra de este tono y voy a introducir la hebra de piel. En la ronda 18 es donde vamos a trabajar por la hebra trasera solamente y vamos a realizar el patrón de 5 puntos y un aumento. Vamos a realizar los 5 puntos, 1. Recuerda que es solo por la hebra trasera. 2. Voy a ir escondiendo las hebras. 3. 4. 5 y un aumento.
Así voy a ir repitiendo hasta completar 21 puntos. Cuando tengas la ronda 18, trabajarás desde la ronda 19 hasta la ronda 22, esos mismos 21 puntos, como les mostré en esta otra piernita. Y la ronda 23 la vamos a hacer del tono palo de rosa, que es el tono que vamos a utilizar para los panties. En mi caso es el mismo con que hice esta media. ¿Listo? Y antes de unir a la primera pierna, vamos a realizarle puntitos a esta media toda de rosa. Le vamos a hacer los mismos puntitos que les enseñé en los brazos, en las mangas de la camisa, pero en esta oportunidad lo voy a hacer de este tono del zapato. Los puntitos del mismo tono en el que trabaja el zapato, que es el mora leche. Voy a hacerle puntitos a estas medias. Debes realizar esta otra pierna exactamente igual, solo que con los cambios de color que te indiqué. Rellenamos muy bien y ya les muestro cómo vamos a hacer esta parte de la correa del zapato. Ya teniendo nuestra pierna y nuestra media con todos los puntitos que vamos a hacerle, miren, yo ya le hice todos los puntitos de hilo blanco. En esta oportunidad lo realicé de hilo blanco, igual como realizamos los puntitos de la camisa, pero puedes realizarlos del color que desees, del zapato, del uno de los tonos de la otra media, del color que te guste, listo, de cualquier tono. Vamos ahora con la hebra que hemos dejado acá de este tono del zapato. Vamos ahora donde nos ha quedado la hebra a enhebrar, a introducir en la hebra delantera de esa ronda, en ese bordo, y vamos a trabajar cadenas tomando esa hebra que hemos dejado. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y la vamos a llevar hasta el otro extremo del zapato, más o menos en esta dirección, que nos quede completamente derechita. Y donde nos ha quedado en ese punto, vamos a hacer un punto deslizado, tomando también la hebra delantera. Hacemos una cadena y jalamos. Vamos a esconder esta hebra que nos ha quedado por dentro de la pierna con la aguja lanera. ¿Listo? Y vamos a continuar ahora con la parte del cuerpo. Lo mismo hacemos con la otra piernita. Vamos a realizar puntos deslizados hasta que te ubiques en todo el centro de la parte interna de nuestra pierna. Yo he realizado 6 puntos deslizados hasta llegar a justo el centro. Y realizo 3 cadenas al aire y voy a unir a la otra pierna. Voy a marcar cuál es el punto justo en la parte interna, es este. Y aquí voy a unir con punto deslizado. Ten en cuenta que los zapatitos nos queden ambos mirando hacia el frente. ¿Listo? Y vamos a comenzar la parte del cuerpo. Esta sería nuestra primera ronda del cuerpo. En esta ronda vamos a unir ambas piernitas, así que vamos a tejer los 21 puntos de la primera pierna, 3 puntos en las cadenas, 21 puntos en la segunda pierna y 3 puntos en las cadenas por la parte de atrás. Así que en total te quedarán 48 puntos. Tejeremos la ronda 2 de los mismos 48 puntos. Cuando termines esa ronda 2, vamos a trabajar hasta la ronda 4. ¿Listo? Vamos a hacer la ronda 3 y la ronda 4, también de los mismos 48 puntos. Ahora vamos a trabajar la ronda número 5. En la ronda número 5 vamos a trabajar también los 48 puntos, pero lo vamos a hacer tomando la hebra trasera de los puntos. En esta ronda número 5 lo hacemos tomando solo la hebra trasera para que la hebra delantera nos sirva para trabajar las ronditas de su tutú o de su faldita. De esta forma. Vamos a trabajar esta ronda 5, la ronda número 6, si vamos a trabajarla tomando todo el punto.
La ronda número 7 volvemos a hacerla solo tomando la hebra trasera de los puntos. En todas estas rondas tendremos los mismos 48 puntos. Al terminar la ronda número 7 vamos a cortar el hilo y vamos a introducir el hilo azul o el de la braguita que vayas a utilizar. En mi caso es este azul que utilicé también en una de las franjas de nuestras medias. En la ronda número 8 vamos a trabajar en azul los mismos puntos que ya tenemos, pero tomando todo el punto como normalmente lo hacemos. Ahora trabajaremos la ronda número 9 tomando solo la hebra trasera de los puntos, los mismos 48 que tenemos. La ronda 10 trabajamos los mismos 48 tomando todo el punto como normalmente lo hacemos. En la ronda número 11 trabajarás 3 puntos, una disminución y luego vamos a repetir por 5 repeticiones 6 puntos y una disminución. Luego terminarás con 3 puntos. Allí nos quedan 42 puntos. Desde la ronda 12 vamos a trabajar esos mismos 42 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda 12 hasta la ronda 14. 3 rondas de punto sobre punto de esos 42 puntos que teníamos. Y cortamos la hebra. He rellenado un poco las caderas y la parte del cuerpo. Vamos ahora en el último punto a cambiar de hilo. Voy a introducir el hilo de la blusa, que es el mismo que habrás utilizado para las mangas en los brazos. En mi caso es este mora leche. Voy a cerrar con ese hilo y voy a empezar la ronda número 15. En la ronda 15 voy a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y voy a tejer los mismos 42 que ya tengo, pero tomando solo la hebra trasera. De esta forma. Y voy a tejer la ronda número 16 también de los mismos 42 puntos, pero tomando ya todo el punto. Pasamos a la ronda 17 donde vamos a realizar el patrón de disminuciones. Vamos a hacer el patrón de 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y repetimos este patrón toda la ronda. Cuando lo termines te quedarán 36 puntos. En la ronda 18 vamos a hacer el patrón de 4 puntos, una disminución, y al repetirlo hasta el final te quedarán 30 puntos. En esta siguiente ronda, la 19, vamos a ubicar los brazos en el cuerpo. Primero vamos a tejer 6 puntos y vamos a ubicar el primer brazo, atravesando de un punto al otro para cerrar la abertura que tenemos en el brazo y teniendo en cuenta que nuestro pulgar quede hacia la parte de enfrente. Vamos a atravesar ahora el siguiente punto en el cuerpo y así vamos a tejer 5 puntos atravesando en el brazo y en el cuerpo. 2, 3, 4 y el último 5. Y ahora vamos a continuar tejiendo en el cuerpo. Vamos a tejer ahora 10 puntos. Cuando terminen los 10 puntos del frente, colocaremos el segundo brazo también tejiendo 5 puntos. Y terminamos con 4 puntos para terminar la ronda. En total vamos a tener los mismos 30 puntos de la ronda anterior. En la ronda 20 vamos a hacer el patrón de 3 puntos, una disminución, lo repetimos y nos quedarán 24 puntos. En la ronda 21 vamos a hacer 2 puntos, una disminución como patrón y al repetirlo vamos a terminar con 18 puntos en total.
Aproveché, mis chicas, para rellenar muy bien su cuerpo, la parte de su pecho, y vamos a cortar la hebra. Vamos a cambiar de hilo a introducir el hilo color piel para hacer las últimas rondas del cuerpo. Vamos a trabajar la ronda siguiente tomando solo de la hebra trasera de nuestros puntos, solo de la hebra trasera. Y vamos a trabajar esta ronda, que sería la ronda número 23, realizando el patrón de 7 puntos y una disminución. Lo vamos a repetir 2 veces, 7 puntos, una disminución, hasta terminar, para que nos queden 16 puntos en total. Y vamos a realizar la ronda 24 y 25 de esos mismos 16 puntos. Cuando termines esa última ronda, cortamos la hebra y rellenamos muy bien todo nuestro cuerpecito, lo que nos falta, y le hacemos en la parte de la blusa los puntitos blancos iguales a los que le realizamos en las mangas de la camisa. Así nos va a quedar. Vamos ahora a trabajar por separado las tirantas de nuestra braguita. Vamos a realizar, aquí yo ya realicé una, vamos a realizar 14 cadenas al aire con el hilo azul y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando 13 puntos bajos. Nos va a quedar una tirita como esta, dejando una hebrita larga para que la podamos coser acá, y la vamos a coser por la hebra delantera que nos ha quedado en el terminar azul. Ponemos un extremo aquí y la ponemos sobre el hombro hasta abarcar la parte de atrás. Damos unas puntaditas igualmente atrás para que nos quede la tiranta. Vamos a hacer otra exactamente igual. Y también vamos a coser los puños de la camisa en las mangas. ¿Listo, mis chicas? Vamos a hacer esto y también les voy a mostrar cómo, ya para terminar esta parte 1, vamos a hacer las golas o las faldita, las golas de nuestro tutú. Vamos a realizarlo. Para las golitas vamos a poner nuestra muñequita con las piernas hacia arriba y vamos a comenzar por la parte baja. Tenemos 3 rondas donde tenemos la hebra delantera para trabajar estas golas. Voy a comenzar por la última, la que queda bien abajo, para que no se nos dificulte luego hacer las otras 2, y vamos a enhebrar allí el tono que vayas a utilizar. Yo voy a utilizar 3 tonos diferentes, 3 colores diferentes. Tú puedes utilizar los que desees. Este último lo voy a hacer con el azul y los otros 2 de otros tonos diferentes. Voy a utilizar, en este caso, en la parte de abajo voy a utilizar este verde. Y con el verde voy a empezar a trabajar punto alto. Vamos a hacer aumento en todos los puntos. Vamos a trabajar la faldita, todas las rondas de tutú con punto alto. Vamos a hacerlo con mucha paciencia, mucha calma, trabajando aumento en todos los puntos de punto alto. Seguido vamos a hacer en la ronda 2 de estas filas, de estas onditas, vamos a realizar aumento y un punto como patrón por toda la ronda. Ahí es cuando terminamos la primera golita. ¿Listo? Ya dejé la hebra larguita para poder esconder. Vamos ahora en la segunda ronda, donde tenemos la hebra delantera, a trabajar exactamente lo mismo como hicimos aquí con el otro color, y luego posteriormente con la siguiente exactamente igual con el azul. Vamos a realizar todas estas golitas. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado ya la parte 1. Miren, mis chicas, ya terminé las 3 golitas de nuestro tutú y vamos a coser las tirantas y cosimos los bordos de las mangas, y así nos ha quedado ya todo terminado nuestro cuerpo.
Vamos a pasar a la parte 2, donde realizaremos todo lo que es la parte superior, que es la cabeza, el cabello y detalles. Y en la parte 2 vamos a terminar por completo nuestra payasita. Te va a salir a continuación el video o en la descripción puedes picar aquí el nombre, se despliega la caja de información y allí te he dejado el enlace de la parte 2. Vamos a pasar para allá.